Ya. Ahora entonces, para ir entendiendo, haremos haremos un método, primero, haremos un método que haga permutaciones, ¿no? Tenemos un conjunto y, a ver, ya. Entonces, vamos a tener un conjunto sobre el cual vamos a trabajar, ¿no? Las permutaciones. A ver, aquí, esto era lo que estábamos trabajando y en esto lo habíamos dejado la anterior vez, ¿no? Bien, entonces, antes de continuar con eso, quizás nos serviría, le voy a aumentar un poquito la letra para que, ya, ya. Entonces, antes de eso, quizás nos serviría conocer cómo se hacen las permutaciones, ¿no? Normal, porque ya este ejercicio, que por si alguno quiere leerlo, es el ejercicio 88 de la guía de práctica de la materia. Entonces, este de acá ya es una permutación, pero bajo restricciones. ¿Por qué? Porque dice que nos va a dar un conjunto y que dos de los elementos eh, no tienen que estar juntos. Entonces, eso ya reduce el tamaño de mi respuesta. Entonces, antes de eso, haremos un public admitir. Ya. Podemos hacer un public array list. Digamos, lo vamos a devolver todo en una lista, string. Un array list de string que sea la permutación. ¿Ya? Entonces, en este método nosotros vamos a sacar en una lista, en un array list, todas las posibles permutaciones, pero ¿de quiénes? En este caso, digamos, podemos manejar strings, que sería nuestra lista, ¿no? Nuestro conjunto. ¿Y qué es la segunda cosa que se nos pide cuando nosotros hacemos permutaciones? Se nos pide que manejemos un K, ¿no ve? Este K es el tamaño de los subconjuntos que yo tengo que ir formando. Bien, entonces considerando eso, ¿qué restricciones nosotros tendríamos que poner? La primera que estaba hablando va con este bicho, ¿no? Con el K. El K, que es el tamaño de los subconjuntos, tiene que ser eh, mayor, mayor o igual a 0, diría, y menor al arreglo, al tamaño del arreglo. ¿Por qué? Consideremos que si me dan un K negativo, ¿cómo voy a formar subconjuntos de tamaño -1, por ejemplo, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. Si me dicen con K igual a 0, pues directamente mi respuesta es vacía, ¿no? Es un conjunto vacío, una lista vacía. Ah, pero si mi K es mayor a 0 y menor o igual al tamaño del arreglo, entonces recién tengo que hacer los subconjuntos, ¿no? Entonces empezaremos por ahí. Primero digo que necesito un array list respuesta, ¿no? Que va a ser nuevo array list. Ahí, esto no. Y que al final, return rest, y que al final voy a retornar esa respuesta. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos si digo, si K es igual a 0, entonces yo simplemente tendría que decir que la lista se quede vacía, ¿cierto? Caso contrario, el único caso en el que realmente necesito trabajar es cuando mi respuesta, digo, mi K es mayor a 0, es decir, me están pidiendo formar grupos de tamaño mayor a 0, pero este K también tiene que cumplir que sea menor al tamaño del arreglo. ¿Entienden esa parte?
Incluso tal vez menor o igual. Sí, menor o igual. Espero que esa parte quede un poco clara. ¿Por qué? Eh, Porque es con estos con los que nosotros vamos a hacer las permutaciones, ¿no? Este K es el que nos va a indicar hasta dónde seguir la recursividad. Ahora, tal vez en el caso de abajo uno diga, bueno, necesitamos un K como parámetro. En realidad no. Aquí, en el de abajo, nuestro K ya sabemos que es la lista el tamaño de la lista. Entonces no tendríamos por qué pedirlo como parámetro, por si alguno tenía esa duda. ¿Ya? Ahora bien, hemos dicho, si K es igual a 0, pues yo lo único que tendría que hacer es devolver una lista vacía, ¿cierto? Entonces, aquí pues no es nada interesante poner alguna respuesta, ¿no? Porque ya sabemos que mi lista inicia como vacía. Así que quizás me conviene directamente empezar con lo que sería el caso donde yo sí hago algo, ¿no? Ya. Ahora aquí, la pregunta es, ¿cómo podría yo resolverlo en este método si conozco solo el arreglo y solo conozco K? Recuerden lo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Si yo quiero hacer permutaciones, tengo que empezar desde una posición y, ¿cómo es? Y permutarlas con cada elemento posible. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a nuestro queridísimo Paint, que siempre nos salva. Admitir. Ya. Entonces aquí de nuevo, ya saben, yo no tengo el mejor pulso, pero se hace lo que se puede. A ver. Ya. Entonces, digamos acá un arreglo de tamaño 6, ¿no? Aquí está A, aquí está B, aquí está C, aquí está D, aquí está E y aquí está F. Listo. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es simular cómo tendría que ser el proceso de la permutación, ¿no? Entonces yo empiezo en una posición, digamos acá. Estoy en esa posición. ¿Qué es lo siguiente que yo tendría que hacer? Agarro A y luego paso al siguiente, B. Entonces agarro B, digamos con K igual a 3, ¿cierto? Agarro B y ya tengo 2. Paso al siguiente, pongo C y digo, esta permutación que he encontrado es del tamaño que me están pidiendo. Si me dice que sí, allá, entonces he encontrado una permutación válida. Listo. Pero, ¿qué significa eso? De que ahora nosotros tenemos que quitar el último elemento y pasar al siguiente de ese. Es decir, ¿qué pasa si yo agarro D? Entonces, esto para ir separando. ¿Qué pasa si yo agarro D? Entonces, ahí ya estaría generando A, B, D, ¿cierto? Pero sigo con estos dos como base. Ya, entonces quizás eso todavía es un poco más complicado de entender, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo llego al final? He encontrado A, B, E, A, B, F. He llegado al final. Entonces se supone que ahora, en vez de agarrar B, tendría que agarrar C, ¿no? Y decir A, C, ¿no? Entonces ahora voy a hacer todas las permutaciones que tengan AC.
¿cierto? Pero ¿cuál es el problema? Esto de acá lo voy a borrar. Me he quedado en ese punto. Estoy con solo AC, solo conozco AC. Solo conozco AC. Así que yo tendría que decir desde dónde empiezo. ¿Continúo con el siguiente o tendría que ver si tengo alguno libre desde la posición 0? Porque miren acá, B no lo he tomado. Pero si yo sigo avanzando, nunca voy a encontrar esa permutación con B. ¿Cierto? Así que quizás alguno ya esté pensando ahí. A medida que nosotros avanzamos, necesitamos revisar desde el principio siempre. Entonces, acá. Si yo avanzo, necesito revisar desde la posición 0 para permutar con cada elemento posible. ¿Cierto? Ya recuerdan, permutaciones importa el orden. Entonces, si yo aquí hablo de ABC, eso no es lo mismo que decir, a ver, creo que entró, no sé. Entonces, ABC no es lo mismo que decir ACB. Estos de acá no son iguales, no son permutaciones distintas. Así que esto de acá toma más importancia, pues, porque si yo he avanzado una posición, es decir, ahora estoy A con C, lo que yo necesito es volver a empezar desde el principio y decir, A, ¿ya lo he utilizado? Sí. Entonces, B, ¿lo he utilizado? No. ¿Por qué? Porque he utilizado C y A. ¿No ve? Entonces lo añado. Algo así tenemos que hacer. No sé si me van comprendiendo la idea. Si en algún momento algo no queda claro, siéntanse libres de activar su micrófono y preguntarme o escribirme por el chat, que estoy aquí pendiente de los dos. Creo, no sé si alguien se quedó en sala de espera, pero bueno. Ya. Ahora la pregunta es, acá, cuando yo dije, lo he utilizado, claro, lo he utilizado, correcto. Pero ahora, ¿cómo le puedo decir a la computadora que verifique si he utilizado o no un elemento? Ahí ya se pone más complicado. Recordemos que las permutaciones no siempre van a ser que numerito, que string, ¿no? Las permutaciones es sobre conjuntos y los conjuntos pueden ser cualquier cosa. Lo que se puede hacer es, a ver, todo esto lo voy a mover un poquito más abajo. Ahí. Lo que se puede hacer es generar un arreglo del mismo tamaño. A ver ahí, ténganme paciencia. Ya, un arreglo del mismo tamaño, pero en el que nosotros digamos qué elementos ya hemos utilizado. En este caso, A, recordemos, estamos con AC, ¿no? Entonces, esto de acá lo voy a borrar para que quede más acorde. Entonces, estamos con AC. A, en la misma posición del segundo arreglo, que tendría que decir true. ¿Por qué? Porque ya lo he utilizado. Entonces, esto un poquito más. True. ¿Qué pasa con B? Con B, ¿haberlo utilizado? No, tendría que decir false. C, ¿se lo he utilizado? True. ¿Qué pasa con D? ¿Lo he utilizado? No. ¿Qué pasa con E? No lo he utilizado. Y F, lo mismo.
Entonces, ahora estamos viendo que con la ayuda de un segundo arreglo booleano, yo puedo saber qué elementos he utilizado y cuáles me falta por utilizar. Entonces digo, A lo he utilizado, true. Entonces paso al siguiente. B lo he utilizado, false me dice. Allá entonces lo puedo añadir a mi permutación. Entonces, este segundo arreglo básicamente nos va a ayudar a conocer qué elementos hemos añadido y cuáles nos falta añadir. Y lo que sería, ¿dónde está? Y lo que sería mi posible conjunto solución, me va a determinar cuando llegue al tamaño que me han pedido, ¿no? Al K. A ver, espero que toda esa parte quede más o menos clara y si no, que con el código un poco más lo vayan entendiendo. Si no, me pueden ir preguntando, ¿no? Así que aquí, lo que me he dado cuenta es que, primero, necesito llamar a otro método. ¿Por qué? Me he dado cuenta que necesito muchas más cosas de las que yo poseo en este momento, que es un arreglo y un K. Entonces, sobrecargo el método y le digo, voy a mandar a un método llamado permutación, ¿quién? El arreglo, la lista del conjunto que me han mandado. Tengo que avisarle de cuántos elementos quiero que se formen los subconjuntos. Le tengo que decir desde dónde va a empezar a probar, ¿no? Que es desde la posición 0. Recuerden acá en nuestro dibujito, hemos empezado primero con A. A con B, A con C, A con D, A con E, A con F tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pero el primero siempre es A. Entonces empezamos desde la posición 0. ¿Qué más? Como en este caso estamos hablando de strings, yo necesito un lugar donde vaya acumulando mi solución parcial. ¿Qué es una solución parcial? Esto, ¿no? AC es una solución parcial. ABC es una solución parcial. ABD es otra solución parcial. Entonces yo necesito un lugar donde vaya concatenando cada elemento para que cuando llegue la solución pueda añadirlo a mi lista, ¿no? Mi lista es de strings. Entonces acá puedo yo mandar una cadena vacía. Y luego decíamos, necesitamos un arreglo de booleanos. Este arreglo de booleanos es el que me va a permitir a mí saber qué elementos he utilizado o no. Entonces, ¿cómo lo hago? Le digo, voy a crear un nuevo arreglo de booleanos de tamaño y del tamaño del conjunto que me han mandado, ¿no? Arreglo.name. Sí, está más o menos clara, dice Eric. Ya, a ver, espero que a medida que vayamos haciendo el código lo vayan entendiendo, ¿no? Esto si quieren lo inicializo afuera mejor. Voy a manejar un boolean que van a ser un arreglo de booleanos, los elementos usados, ¿no? O utilizados, como quieran llamarlo. Entonces, esto de acá va a ser un nuevo arreglo de booleanos que va a tener el mismo tamaño de la lista, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí 5 elementos, aquí mi lista de booleanos, mi arreglo de booleanos tendría que ser de tamaño 5 igual. Usados. Ya, perfecto. Ahora bien, lo siguiente que necesitamos es sobrecargar el método. Ah, aquí me estoy olvidando. Tengo que mandarle también mi lista, ¿no? Mi lista donde voy a ir añadiendo mi solución. Entonces, private, void, permutación. Y acá, ¿qué cosas he necesitado? Necesito un string, un arreglo de strings, que es mi arreglo, un K, que es el tamaño de subconjuntos, del tamaño de los subconjuntos que yo necesito, la posición por donde yo voy a empezar,
o la posición que estoy revisando, si así lo quieren llamar, el string actual, digamos, ¿no? Que es la permutación actual o la solución que estaba revisando hasta ese momento. El arreglo de booleanos, que son los usados, y el ArrayList solución. Ya. Entonces, como ven, pues nuestra lista de parámetros es bastante larga, ¿no? Pero todo eso es lo mínimo que necesitamos para ir controlando. ¿Por qué? Esta es la posición que yo estoy revisando. Esto es información que viene desde arriba. Aunque si ahí no tienes dos métodos con mismas firmas. No. A ver. ArrayList. Como ven, está compilando. No sé no sé a qué te refieres, Benjamín. Si quieres puedes activar tu micrófono. Me dice con las mismas firmas. Lo decía por el nombre de permutación. Ya. Esto es sobrecarga, ¿no? Si tenemos dos métodos con el mismo nombre, es sobrecarga. Pero ¿qué les decía? ¿Cómo es que Java se va a dar cuenta de a cuál método me refiero? Por la lista, por los parámetros. O sea, esto es como que hubiera dos personas con el mismo nombre. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sucedería ahí? Es como que no los puedo identificar nunca. O sea, si yo tengo acá una persona llamada José y otro José, nunca voy a saber quién es quién. Pues en realidad no. ¿No ve? Cada uno tiene su carnet de identidad, hablando de personas, ¿no? Su cédula de identidad que los diferencia. En este caso, ¿cómo voy a diferenciar este de este? Por la lista de parámetros. Este recibe un arreglo de strings y un K, y este recibe un montón de cosas, ¿no? Entonces son cosas en las que difiere y por la cual Java sí se va a dar cuenta de cuál es cuál. No sé si eso responde tu duda, Benjamín. Eso es sobrecarga de métodos, por si acaso, ¿no? A ver. No sé si alguno tiene otra duda más. Sí, sí, se entiende. Ya. Entonces, continuando. ¿Qué es lo que yo tendría que considerar acá? No pasa nada con el tipo de retorno, ¿verdad? Ok, eso es interesante. Ya quería yo que alguien lo dijera. ¿Por qué aquí es void y por qué acá ArrayList? ¿Por qué acá el otro devolvió un ArrayList? A ver, admitir. No sé si alguien me responde eso, le puedo regalar 2 puntos. Aquí ahorita. Así todo en confianza. Si alguien me responde eso, le puedo regalar 2 puntos. O es porque me ha compilado, ¿no? No tengo micrófono. Puedes escribirlo. No sucede nada con el retorno. Ok, pero ¿y qué pasa? Aquí yo tengo que retornar un ArrayList, pero acá no le estoy diciendo que retorne el ArrayList. Porque es un cambio de estado. Es solo un cambio de estado. A ver. Solo cambio de estado, pero eso significa que mi solución va a estar correcta. O sea, yo acá no le estoy diciendo, digamos, return la permutación, ¿no? Lo que voy a devolver es esto, a mi lista. ArrayList es una lista y void no devuelve nada. ¿Ok? Pero ¿y cómo yo voy a estar seguro de que mi lista, al final, me va a devolver el conjunto solución? Sí, podría ser porque un array list es un objeto y cuando es un objeto entonces cualquier cosa que yo le haga en otro método va a afectar al objeto en sí y no a su referencia como ocurre con los tipos int, char, entonces por eso. Exacto. Esa es la respuesta que yo estaba esperando. ¿Cuál es tu nombre? Me lo voy a anotar acá. Omar Zelaya. Marcelay. Ya, listo. Entonces ahí está. Eso hemos estado hablando, ¿no?
decíamos, un tipo de dato primitivo, si yo le voy modificando en la recursividad, se va a quedar así, ¿no? En cada llamada recursiva va a tomar un nuevo valor, pero cuando vuelva, va a volver al estado anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este caso i empieza en 0, yo lo voy a ir aumentando, obviamente. Pero cuando termine la recursividad y vaya volviendo, i se va a empezar a reducir. ¿Por qué? Porque es como que vuelve al estado anterior. No sé si tienen su micrófono activado, Omar, creo que es el tuyo, no sé. Puedes apagarlo ya si no tienes otra duda. En este caso, ¿qué sucede con los objetos? Habíamos hablado también de eso. ArrayList es un objeto, ¿no? Es una instancia de la clase ArrayList. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo acá en el proceso le voy añadiendo elementos, lo único que estaría haciendo es modificar este de acá. Entonces, si yo lo modifico desde otro método, cuando yo retorne mi respuesta, se va a quedar con todo lo que he añadido en mi método privado. No sé si así les queda más claro. Por eso es que tiene que ser un cambio de estado. ¿Ya? A ver. Su microfonito de alguien sigue activado, porfa. Perdón por las molestias. Eso es solo para modificar el contenido de la lista. ¿Sí? O sea, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acá creo yo la lista. Y acá voy a crear los elementos de mi lista. Por eso es que le paso como parámetro. Entonces así, en síntesis sería eso. Acá creo la lista, pero como yo necesito más datos que hemos ido identificando, me conviene hacer un segundo método que llene la lista. ¿Entienden? Eso es cosa de paso de parámetros por referencia, ¿no? Sí, entendible. Ya. Si no, pueden preguntarme por el chat o el micrófono. A ver, dice, se usa void porque tienes que modificar la lista y eso es un cambio de estado. Sí, básicamente es eso. Básicamente es eso. Porque se supone que este método es el recursivo, ¿no? Este de acá nada de recursivo tiene. Entonces, si este es el recursivo, yo tengo que tener cuidado de identificar caso base, caso recursivo. Entonces, ¿qué va a pasar en mi caso base? Se supone que en mi caso base encuentro una permutación allá. ¿Y esa permutación qué hago? ¿La boto? ¿La destruyo? No, para eso es la lista, ¿no? Para guardarla. Entonces, ni bien encuentre yo una permutación válida, lo que haría es guardarla. ¿Ya? Espero que con eso vaya quedando más claro. Si no, ahorita lo vamos a ir revisando. Y ya que estaba hablando de caso base, caso recursivo, nuestro caso más fácil, ¿cuál sería? Si la cadena actual que yo estaba generando, es decir, la permutación actual que estaba generando, es del mismo tamaño que K, es decir, he logrado añadirle K elementos a esta permutación. Si es así, entonces estoy en mi caso base. He encontrado una permutación válida. ¿Cómo? No tengo idea, pero lo he logrado, ¿cierto? Entonces, mi respuesta, punto A, actual. Listo. Entonces, ven, esta era la función. Cuando yo encuentre un elemento, una permutación válida, mi única responsabilidad es guardar esa permutación. ¿Para qué? Para después imprimirla, mostrarla, devolverla como objeto, ¿no? Pero esa era mi única responsabilidad. Ahora, ¿cómo voy a hacer todo eso? Pues no sabemos, ¿no? Todavía. Bien,
acá, ¿qué pasa cuando no es mi caso base? Es decir, yo tengo que procesar más cosas. A ver, les pongo un caso. Todo esto me lo voy a borrar. Ya, listo. Entonces les pongo un caso. ¿Qué sucede si yo estoy con E y F? Entonces he generado EF, esto que esté con tamaño 24 y negro. Ya, entonces he encontrado EF, ¿no ve? EF. Esto lo puedo juntar con A, lo puedo juntar con B, lo puedo juntar con C, lo puedo juntar con D, ¿cierto? Esas serían permutaciones válidas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Si yo intento con E, esto no debería poderse, ¿no ven? Prohibido. X. Si yo intento con F, ¿debería poderse? Tampoco, ¿verdad? Tampoco debería poderse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi índice, aquí, mi I, sería igual a 0. ¿Por qué? Porque yo a este conjunto EF le quiero añadir el elemento de la posición 0, ¿no ve? Que sería A. En este caso sería I igual a 1, I igual a 2, aquí sería I igual a 3, aquí sería I igual a 4, I igual a 5. Ahora bien, ¿qué pasa si es que yo intento con I igual a 6? ¿Qué debería suceder? Me van entendiendo hasta ahí, ¿no? Hemos encontrado de alguna forma esa posible permutación, EF, pero no es de K igual a 3, ¿no? No he llegado a mi objetivo. Entonces busco añadirle nuevos elementos, ¿no? Siguiendo un índice. Pero ¿qué sucede? Si yo acá ya no he podido añadirle más y trato de avanzar, ¿no? A la siguiente posición, que ya no existe, no debería poder continuar. Entonces, si I se pasa del tamaño del arreglo, a ver, si I se pasa del tamaño del arreglo, no debería continuar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si a mí me piden ir a la posición 6 e intentar permutar con esa posición, en realidad no existe, ¿no ve? Porque existe la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero la 6 no. Entonces, en este caso, estamos revisando que hay una condición más que yo tengo que controlar. Hay una condición más que yo tengo que controlar y es que este I esté dentro de las posiciones del arreglo. Ok, entonces, yo digo, si I es menor a arreglo.length, entonces, si yo estoy revisando una posición válida, recuerden, ¿no? Nuestro objetivo es generar permutaciones. Entonces, si no estoy revisando una posición válida de mi lista, pues de nada me sirve, ¿no? Entonces, si yo estoy en una posición válida, recién podemos charlar, ¿cierto? Ahora, pensaremos. A ver, admitir. Entonces, estoy dentro de una posición válida de mi arreglo. Ok,
De momento, pues sabemos que no tengo nada. Ni siquiera he añadido un elemento. Estoy más pobre que no sé qué. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Uno diría, bueno, ya, pues entonces lo añadiremos. Actual más igual, arreglo en la posición I. ¿No? Entonces, por lo menos ahora una letra ya tengo. ¿Verdad? Sabemos nuestra lista, estamos revisando una posición, lo añado. ¿Verdad? Entonces, si es así de sencillo, pues aquí sería como que decir permutación, arreglo, K, I, actual, usados y respuesta. ¿Así creen que sería? No sé. A mí no me convence del todo. A mí no me convence del todo. Entonces, aquí yo estaría diciendo, bueno, le añadiré un elemento, ¿no? Le añadiré un elemento a mi permutación. Y luego voy a revisar, ya digamos, la siguiente posición. Si yo hago eso, ¿qué estaría generando? ¿Qué era lo que habíamos hablado acá? Si yo agarro EF, tengo que revisar desde la posición 0, ¿cierto? Si agarro CD, tengo que empezar a revisar desde la posición 0. Con cualquier otro tipo de permutación, tengo que revisar desde el 0. ¿Por qué? Porque en la permutación ya sabemos, importa el orden. Entonces decir EFA no es lo mismo que decir AFE, ¿no? Entonces no es igual. Por lo tanto, yo tengo que asegurarme de que siempre voy a revisar desde el principio. ¿Por qué? Porque tengo acá un arreglo eh, de los que he utilizado, y eso me va a permitir a mí controlar que no esté repitiendo elementos. ¿Ok? Entonces, si aquí estoy, lo primero que tendría que decir es, bueno, estoy en una posición de mi arreglo, la utilizaré. Entonces, usados en la posición I, lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar y digo permutación, arreglo, K, I, actual. Le voy a concatenar acá el elemento, usados y res. Ya. A ver, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta. ¿Me entienden cómo va funcionando esto? A ver. ¿Dónde estamos? Ya. A ver, entonces, ¿cómo sería? Si en un primer momento yo estoy acá con false, 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 ya. Entonces así estaría empezando, ¿no? No tengo nada. No he añadido nada. Entonces mi actual, 28, entonces actual sigue siendo una cadena vacía. Estoy empezando a revisar desde la posición 0. Entonces, ¿qué haría? ¿El elemento de la posición 0 lo he utilizado? No. Ah, ok. Entonces lo añadiré. Actual ahora es A. Y mi posición, que era lo que habíamos dicho, bueno, se mantiene en I. Pero antes de eso decíamos, me conviene empezar a revisar desde 0. ¿Por qué? Porque en la permutación nos importa el orden. Así que aquí yo digo, voy a revisar desde el 0 de nuevo. Entonces, reviso desde el 0. Ok. Esto de acá lo voy a tener aquí a un costadito para que vayamos viendo qué era lo que habíamos escrito.
Ya. Entonces, al hacer eso he generado un cambio. Al hacer eso he generado un cambio y ahora aquí dice true. Listo. Entonces vuelvo a revisar. Seguimos nuestro algoritmo. Y digo, y que es 0, ¿está dentro del arreglo? Sí, está dentro del arreglo. Pero aquí dice que lo he utilizado. Pero acá no pregunto si es que lo he utilizado. Directamente le digo utilizarlo. Esa parte quiero que me entiendan. Acá no estoy preguntando en ningún momento si ya lo había utilizado antes, lo cual puede generarme muchos problemas. Entonces, quizás me conviene preguntar, ¿no? Si ese elemento lo había utilizado antes. Bueno, digo, si no lo he utilizado antes, ¿verdad? Entonces, si no lo he utilizado antes, ¿qué hago? Fácil, lo utilizo. Entonces, ahora, ¿qué estamos añadiendo? Digo, el elemento 0, que es A, ¿lo he utilizado? Sí, lo he utilizado. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que les dice su razonamiento que haga el programa? ¿Ok? Entonces, quizás alguno dice, si la posición 0 no me sirve, tendría que ir a ver la siguiente. Entonces, es permutación, arreglo, K, y más 1, ¿no? Le estoy añadiendo una posición. Como no he modificado mi permutación actual, esta se mantiene y todos los que he utilizado hasta el momento. ¿Listo? Ok. Sigue compilando, como ven no hay errores. Entonces nos quedamos en el mismo caso. Acá. Entonces, actual es igual a A, ¿no? Ya he logrado añadirle a mi permutación. Como lo he utilizado, le pongo true. Ok. Analizo si I es igual a... Acá. Si la posición I ya no lo he utilizado antes, entonces en este caso sí lo he utilizado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ir a un nuevo caso recursivo, a una nueva llamada recursiva, pero verificando la siguiente posición. Entonces, actual se tiene que mantener. ¿Y quién cambia? I. I tiene que ser igual a 1. Allá. Entonces, ahora ya estamos hablando en términos más sencillos. Volvemos a como que nuestro caso fácil, ¿no? Entonces, a ver, entonces, actual, preguntamos, en la posición I, que es 1, B, ¿lo he utilizado? No. Entonces, ¿qué hago? Lo utilizo. A, B. He añadido un nuevo elemento. ¿Y qué era lo que decía nuestro algoritmo? Ni bien uso un elemento, tengo que revisar desde la posición 0 por todos los posibles elementos que no haya utilizado. Allá. Entonces, reinicio. I igual 0. ¿Qué va a pasar? Sabemos, en este caso, lo voy a modificar. Esto de acá, le voy a poner true. True. Listo. Ya. Entonces, nosotros sabemos de que al hacer eso, vamos a preguntar de nuevo. ¿Lo he utilizado? True. Avanzo al siguiente, ¿no? Entonces, actual va a ser AB con I igual a 1. Avanzo al siguiente. Y vuelvo a preguntar, ¿no? El elemento de la posición I, que es 1, ¿lo he utilizado? Sí.
Ya, entonces no me sirve. Avanzo al siguiente. Actual, AB, pero esta vez I es igual a 2. Entonces estoy en C. ¿Lo he utilizado? No. ¿Qué es lo que sucedería? Actual, le voy a añadir el elemento de la posición I, ABC, y va a ser igual a 4. Digo a 0, ¿no? Porque se reinicia. Pero como ven aquí ya habríamos llegado a una posible permutación. ¿Por qué? Porque tiene K igual a 3, tamaño 3. Entonces solo por eso ya habríamos encontrado una permutación válida. ¿Qué va a pasar? Ya saben, cuando llegamos nosotros al caso base, termina. Termina, como no hay retorno, pues se queda ahí. Y desde donde he hecho la llamada recursiva va a continuar. ¿Eso qué quiere decir? Que de acá, de este va a volver acá, a ese estado. Y creo que lo he cerrado, esto de acá, ya. Y como yo estoy ahorita, he retornado, he encontrado una permutación, he llegado a mi objetivo, vuelvo a este estado que es con AB, pero desde la posición 2. ¿Y qué es lo que dice nuestro código? Termina esa instrucción y pues no hace nada más, ¿no? Ni siquiera le importa. Pero ¿qué ha sucedido con C? C ya lo he utilizado. Entonces C lo he utilizado. Pero como he terminado, debería decirle que ya, bueno, no me ha servido o he acabado. Entonces debería dejarlo todo como estaba en su caso anterior. Así que acá decimos, como ya he visto todas las posibilidades de haber usado ese elemento, pues ahora lo tengo que dejar todo como estaba. Pues, ¿no? Esto es como cuando nosotros hurgamos algo que tenemos prohibido y para que no se den cuenta, lo movemos, hacemos nuestras cosas y terminamos dejando todo como estaba para que nadie se dé cuenta, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá. Yo lo utilizo, veo si puedo formar permutaciones y una vez que termine de haber revisado cuántas permutaciones logro, dejo todo como estaba. Perfecto. Ahora, volvemos acá a nuestro dibujo. He encontrado una solución. Genial. Eso significa que este se añade a la lista. Volvemos al estado anterior con AB. Si yo vuelvo al estado anterior, digo que no he utilizado C o que ya he acabado de revisarlo, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que sugiere su razonamiento? He encontrado A, he encontrado B, C ya lo he utilizado. ¿Qué tendría que hacer? Todavía quedan elementos, ¿no? Lo que yo tendría que hacer es ir al siguiente. Sí, exacto, Johan, muy bien. Tendría que ir al siguiente. Ok. Entonces, acá es básicamente esta misma instrucción, ¿cierto? Entonces, una vez que yo termine eso, avanzo a la siguiente posición. Sí, sí, exacto, Eric. Hay que ir a ver el 9 también, ¿no? Entonces, todo esto sería el resultado de una permutación. Pero al volver, yo tengo que decirle que ahora, ay caray, que ahora voy a revisar un nuevo caso. Esta vez, actual sigue siendo AB, pero mi posición I va a ser 4. No, digo 3, ¿no? 0, 1, 2, 3. Cierto. ¿Verdad? Entonces, ahora voy a revisar 3. ¿Y qué va a pasar? ¿D lo he utilizado? No. Entonces, hago actual,
lo añado, ¿no? A, B, D. A, B, D. Y igual a 0. Listo. Entonces, como ven, aquí ya habríamos encontrado una nueva permutación, ¿cierto? Entonces, a ver, lo compilaré. Eso quiero que lo tengan bien claro, porque simplemente es el análisis y acá está nuestro código. En realidad creo que con eso ya funciona. Esto de acá lo minimizo. De nuevo me dio bug. Ya. A ver, ¿qué parte no entiendes si no, Benjamín? Puedes activar tu micrófono. Si alguien tiene alguna duda o algo, puede activar su micrófono. Y vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible con el Paint. A ver, recapitulando, lo último que explicaste. Recapitulando, nosotros aquí revisamos si hemos utilizado una posición o no, ¿verdad? Un elemento del conjunto. Si no lo he utilizado, pues lo utilizo y lo añado a mi solución parcial. Que siguiente, el add auxi, please. Vladimir, ¿te refieres a esto? Si no, escribirlo un poquito más largo mientras termino de explicar esto y de ahí seguimos con tu pregunta, Vladimir. Joana, a ver. Ya. Entonces, si no hemos utilizado un elemento, pues lo utilizo, ¿no? Se supone que las permutaciones es tratar de generar en distintos órdenes de un tamaño K todos los elementos, ¿no? Subconjuntos. Entonces lo utilizo y ¿qué digo? Como ya he utilizado uno, llamaré a la recursividad de nuevo a ver si así logro encontrar una nueva permutación. ¿Qué es lo que va a pasar? En algún momento yo voy a terminar, ¿cierto? Han visto con el caso de nuestro ejemplo, ABC es lo primero que encuentra, ¿verdad? ABC. Pero como acá yo estoy haciendo una llamada recursiva, significa que cuando termine va a volver a este punto. Va a volver al punto donde lo había dejado. Y va a tratar de continuar con todas las instrucciones que le quedan. Entonces, si yo he encontrado ABC, lo añado a mi respuesta. Y como después de esta instrucción ya no hay nada, termina. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso recursivo va a volver a esta posición. Y como ya he visto yo A, B, C, utilizando la letra C ya no me sirve. ¿Y qué hago? Voy a buscar con la siguiente posición, en este caso la letra D, ¿cierto? Acá. Entonces, ahora reviso con la letra D. ¿Cierto? No sé si eso responde a tu pregunta, Benjamín. La de I más 1. Esto sí. O sea, en este caso, estaríamos revisando, digamos, ABC, ¿cierto? Añado la solución porque ya sería un caso base. Y como no tengo más instrucciones después, termino. Y vuelve a esta posición y lo tiene que marcar como que no está siendo utilizado. ¿Para qué? Para que actual se quede con AB nomás. A ver si no lo manejamos con debugger para que lo chequen. ¿Dónde está? Acá lo voy a poner. Aunque las banderas de true o false es hasta que se termine de permutar hasta el último i, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Vamos a tratar de encontrar todas las posibles. Con eso nos sirve. A ver. ¿Dónde está esto? Creo que con el ejemplo lo van a ir chequeando mejor. A ver. Permutaciones. ¿Ya?
Entonces aquí A, B, C y D. ¿Ya? Entonces A, B, C, D. Y quiero de tamaño 3, ¿no? Subconjuntos de tamaño 3. ¿Ya? A ver. Ok. Digamos tenemos la cadena y luego cambiamos C a falso, pero nos saltamos su posición para no usarlo. Sí, algo así es. Sí, sí, exacto, Benjamín, eso más, creo que es más cristiano. Sí. O sea, aquí como ya hemos utilizado una posición, para la siguiente revisada, digamos, no me sirve esa posición. Así que avanzo una más. A ver. Entonces acá estamos en nuestro caso. Y acá no sé si llegan a verlo, actual está vacío. Entonces, ¿qué hago? Empiezo desde la posición 0. Acá está mi arreglo. La posición 0 es la A. Y digo, he utilizado la A. ¿Dónde está mi utilizado? Acá está. ¿He utilizado la A? No. Entonces, ¿qué hago? La utilizo. Ahí esa vaina. Y, y ahí está. Entonces, ahora si notan, ¿qué ha pasado? Actual es A. ¿Por qué? Porque lo estoy añadiendo como posible permutación. Y inmediatamente se marca que lo he utilizado. True. Esto de acá lo voy a borrar porque nos va a dar un dolor de cabeza si no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde estamos? Esto de acá, no. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy revisando la posición 0. Hemos dicho que en la permutación tenemos que reiniciar cada vez que estemos intentando de nuevo. Formar la permutación, ¿no? Entonces, acá reviso la posición 0 y digo, ¿la posición 0 ya la he utilizado? Sí, la he utilizado, ¿no? Mi actual ahorita tiene una A. ¿Cómo? No sé, pero he llegado a ese punto. Entonces, ¿qué hago? Avanzo a la siguiente posición a ver si esa me sirve. Listo. ¿Dónde estamos? Ah, ya se ha acabado. Pucha. A ver, es que eso es por no haberlo compilado. Ya. A ver, otra vez el caso. Permutación, ya lo tengo acá listo. Listo. 3, aceptar. Ya. Entonces volvemos a nuestro caso. Usados. Acá ya he utilizado la A. Y como ya lo he utilizado, tengo que avanzar al siguiente. En este caso, I igual a 1, que es la B. Y digo, ¿he logrado generar una permutación? Claro que no. ¿Estoy revisando una posición válida? Por supuesto. Esa posición ya la he utilizado, o ese elemento ya lo he utilizado, la B, false. Entonces no lo he utilizado. ¿Qué hago? Lo utilizo y lo añado a mi solución parcial. Entonces, como ven acá al costado, ya me sale AB como posible permutación. Y a este lado me dice que A y B ya han sido utilizados. Todavía no he encontrado una permutación. Como ahorita estoy revisando desde cero, el A ya lo he utilizado, B ya lo he utilizado. ¿Y qué hago? Avanzo hasta la posición 2. La posición 2 es la C, ¿verdad? La C no la he utilizado, entonces la utilizo. El micrófono de alguien creo que está activado, está bostezando, o no sé. Y K es igual a 0. Lo reinicio. Y igual a 0 diré.
Entonces ahora he encontrado ABC hasta el momento, lo cual sería una permutación válida. Entonces, como he encontrado una permutación válida, ABC, lo añado. Y como ven, les he dicho, ya no hay más instrucciones después de esta. Así que la recursividad acaba. Pero lo deja en el punto donde se había cortado, ¿no? Entonces, acá donde estamos, admitir. Acá hemos vuelto al estado anterior cuando solo conocíamos AB y cuando I era igual a 2, ¿cierto? Entonces estaríamos acá. Estaríamos acá. Hemos vuelto a esta posición. Una vez hecho eso, ¿qué es lo que digo? Como ya he utilizado la C, ya no me sirve, ¿cierto? Si ven acá, sigue saliendo que lo he utilizado. Entonces, ahora yo le tengo que decir, ya he revisado todas las posibilidades con C, no me sirve. Entonces, C lo pone en false. ¿Para qué? Para que posibles permutaciones lo puedan utilizar. ¿Y qué es lo que me queda? Bien lo decía Johan, ¿no? Que tenemos que, como ya hemos utilizado C, ahora tenemos que revisar la siguiente, ¿no? En este caso, si I es igual a 2, tengo que revisar I igual a 3, que es I más 1. ¿Cierto? Entonces ahora estoy con AB, pero revisando la posición 3. La posición 3 no la he utilizado, la utilizo, la añado, he encontrado una nueva permutación que es ABD y termino. Y acá va a intentar revisar una nueva posición para ver si hay más elementos, pero como ya no es una posición válida, recordemos, 4 ya no existe dentro de nuestro arreglo, termina. Entonces ahí lo que habría hecho es agarrado AB y ha tratado de combinarlos con todos los otros elementos posibles. Y como ya terminó, pues no tiene nada más que hacer, acaba y vuelve al primer estado anterior, que es A, ¿no? Cuando solo tenemos A. Entonces dice, he hecho todas las permutaciones utilizando AB. Ahora ya no me sirve la B, ¿no? Acá se ha cambiado. Ya no me sirve la B. ¿Qué puedo intentar? Utilizar AC. Espero que con eso quede más claro porque esto se va a hacer un poco largo, si no. A ver. No sé si tienen alguna consulta o algo hasta ahí. ¿Se ha entendido más o menos cómo lo hemos realizado? Si nos fijamos acá. Ay, me muero. Acá están todas las permutaciones, ¿no? ABC, ABD, ACB, ACD, todo, un montón, ¿no? Es un chorizo todo esto. Ya. A ver, entonces, para que quede más bonito, lo voy a mostrar en pantalla. System.out.println. Ya. Ay, caray. Todo entendido. A ver. Permutación. Ahí está. Entonces, ABC, ABD, ACB, ACD y todo el resto de posibles permutaciones. Una explicada de enif actual igual K. ¿Qué quiere decir eso? Ya. Ahí tienen por si quieren revisarlo. No sé, creo que sí, ya está todo bien. No son todas las posibles permutaciones. Acá, lo que decía su compañero Eric, o Eri9,
Cuando nosotros hablamos de este método, este es el recursivo, ¿no? Este es el método recursivo. Entonces, yo tengo que dividirlo en dos partes, ¿no? Un caso base y un caso recursivo. ¿En qué momento puedo decir yo que he encontrado una permutación? Recuerden, ¿no? Las permutaciones que son un conjunto de elementos y me piden que encuentre subconjuntos de tamaño K. Entonces, esta es la clave para nuestro caso base. ¿En qué momento puedo decir yo que he encontrado subconjuntos de tamaño K? Si aquí estoy añadiendo mis posibles datos de la permutación, cuando ese llegue al mismo tamaño de los subconjuntos que me han pedido, es decir, al mismo tamaño que K, entonces habría encontrado una permutación, ¿no? Es mi caso base. ¿Verdad? No sé si eso ya te deja un poquito más claro, porque una forma de detenerlo es eso, ¿no? Es decir, ni bien yo ya he encontrado un subconjunto del mismo tamaño que me están pidiendo, es una solución. Perfecto, ¿cierto? O no sé, o todavía no te queda claro. Luego al de Vladimir creo que puso que es ¿qué sí el add auxi? Ah, ¿qué significa el add auxi? Creo, ¿no? Para Vladimir, creo que lo que decías es, ¿no? ¿Qué significa este add? Como aquí nosotros estamos manejando una lista, aquí es donde nosotros vamos a añadir todas las soluciones, ¿no? Sabemos de que las permutaciones se puede calcular el número de permutaciones, ¿no? Se puede calcular el número de permutaciones, pero más fácil es si lo tengo una lista, lo voy añadiendo directamente. Entonces, esto sería como poner un elemento en el final de la lista, ¿no? Como si fuera un registro, más o menos. Entonces, gracias a eso, nosotros lo podemos tener todas las posibles respuestas acá. Ahora no sé si Eric, creo que te desconectaste justo. No sé si llegaste a escuchar lo que expliqué sobre tu duda. Aux lo va a subir, no escuché nada. Sí, lo voy a subir, pero repitiendo la respuesta, se supone que en las permutaciones nos piden encontrar subconjuntos de un determinado tamaño, ¿no? De K. Entonces, como yo aquí en mi solución actual, voy añadiendo elementos, los voy añadiendo, en algún momento voy a llegar a ese objetivo de coincidir en tamaño de mi solución parcial con la solución que me están pidiendo. Entonces, cuando se cumpla eso, yo puedo decir que he encontrado una permutación. Así básicamente es eso, ¿bien? De todos modos, se los voy a subir por si lo quieren volver a escuchar o ver alguna determinada parte, ¿no? Anótense el minuto si quieren, ¿no? Ahorita cuánto vamos, creo que casi 1 hora y 10 minutos, ¿no? Ya. Bien, no sé si tienen alguna consulta más. Ya. No sé si nos quede mucho tiempo, ¿no? Yo tampoco he desayunado ni nada. Aux, ¿qué es? Aux, K, ¿qué es? Eh, K es el tamaño de los subconjuntos. O sea, nosotros nos están pidiendo permutaciones, ¿verdad? Pero las permutaciones, ¿qué son? A ver, ¿dónde estamos? Acá. Cuando yo digo K igual a 3, K igual a 3, lo que estoy diciendo es que para encontrar una solución, la permutación tiene que tener 3 elementos. 3 y solo 3. ¿Qué es lo que pasa? Si yo digo, por ejemplo, K igual a 2, entonces la solución puede ser AB, AC,
AD, AE, AF, puntos suspensivos, ¿no? Un montón de soluciones. Entonces, ese K es el que me determina de qué tamaño tienen que ser las respuestas. Entonces, como ves, acá la respuesta tiene 3 elementos cuando K es igual a 3. Pero cuando K es igual a 2, cada respuesta tiene solo 2 elementos. Sí, ahora sí, creo que sí. ¿Ya? Entonces sí, cuando nuestra respuesta tenga K elementos, significa que es una permutación. Listo. No sé si tienen otra duda más. Se nos ha ido 1 hora y media haciendo el código de la permutación. A ver, si tienen alguna duda o algo, pueden escribirla o activar su micrófono. Mientras voy a tomar un poquito de agüita. Uy. Ya. A ver. Entonces ahora, si quieren hacemos el de la combinación más y este de los sospechosos se los puedo subir como video a YouTube. Porque ahorita también ya estoy con la garganta un poco reventada. Podemos hacer el de combinaciones más si quieren, porque el de combinaciones es todavía más fácil. Es todavía más fácil. Y de ahí este de los estudiantes, que ya es una permutación con restricciones. Se los subo como video al grupo a YouTube y al grupo de WhatsApp. Tenemos 20 participantes, entonces creo que es un número bastante bueno nomás, considerando que es sábado y que les he hecho madrugar a las 8:45. Ya, ¿qué dicen? Haremos el de combinación más y este de los estudiantes se lo subo más tarde como video. Entonces, public array list de string. El de combinaciones ya no sería necesario el arreglo booleano. Exacto. Perfecto, Benjamín. En este sentido, en el de permutaciones, necesitábamos este arreglo de usados. ¿Por qué? Porque cada vez teníamos que volver a empezar desde cero. Desde cero, desde cero, desde cero. Ya recuerdan, permutaciones importa el orden. En combinaciones, combinación, no importa el orden. Así que aquí, un string, arreglo, que es la del conjunto, y un int k, que es el tamaño de los subconjuntos que voy a pedir. Entonces, para que vean, esto de acá me lo voy a copiar, porque es la condición bastante similar. No necesitamos el arreglo de booleanos, como decía su compañero, pero lo que sí necesito es el conjunto, el tamaño de los subconjuntos, desde dónde voy a empezar a revisar, la solución parcial, que de momento no existe, y la lista de soluciones. Entonces, combinación, private, void, ya saben por qué es un void, combinación, string, arreglo, int k, int i, mi string actual y mi array list de soluciones. Gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Pues lo mismo. Si esta solución actual, ya saben, caso base, si esa solución actual llega a tener el tamaño de k, es decir, tengo aquí los k elementos, ¿sí? Actual.length es igual k, significa que he encontrado una combinación. ¿Cómo? No lo sé, pero de alguna forma ha llegado hasta ahí. Else. Y de nuevo, surge la misma lógica.
Si yo no estoy dentro de una posición válida, pues no puedo ni siquiera revisar elementos, ¿no? Entonces yo tengo que considerar eso. Tengo que estar en una posición válida para ver si puedo añadir o no los elementos, ¿no? A mi combinación. Si no es una posición válida, pues ya de entrada ni siquiera me sirve. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Decir combinación y llamo al caso recursivo y digo, voy a ir a combinar este arreglo que quiero buscar subconjuntos de tamaño K utilizando la siguiente posición y más 1, pero en este caso ya he utilizado, o sea, le añado a actual, no, ¿cómo es? A arreglo en la posición y mi respuesta. Listo. Entonces, ¿qué pasa? En combinación hay dos caminos, igual que en permutación. Creo que es más fácil si les explico de esa forma. Así, mira. Acá. Todo esto ya no nos sirve. A ver, ¿dónde estamos? Todo esto ya no nos sirve. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es, cuando i es igual a 0, tengo dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Tomar el elemento i o no tomar y avanzar. ¿Recuerdan, no? Entonces, cuando nosotros hacíamos la permutación, digamos, agarramos A, B y llegamos a C. Entonces ahí tenemos dos opciones. Si tomo C, encuentro una permutación. Ah, pero si no tomo C, avanzo a la siguiente, que es D. ¿Verdad? Lo mismo va a pasar con la combinación. Tengo dos opciones. Tomo el elemento I o no lo tomo y avanzo. Entonces, acá, ¿dónde estamos? Entonces acá, esto sería tomar el elemento I. ¿Y qué es lo que tengo que hacer después? Ver qué posibilidades hay de no tomar y avanzar una posición. Entonces, ¿cómo sería eso? Si aquí yo le estoy diciendo que lo tome y avance, ¿no? Acá tomo, acá avanzo. Entonces, ¿qué sucede si no hago eso? Combinación. ¿Qué pasa si solo avanzo? Actual y mi respuesta. Listo. Eso nomás es la combinación. Son, quitando los comentarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas más la llave. Eso nomás es una combinación. Como aquí ya no tengo que decir, pues si lo he tomado antes, que reiniciar y no sé qué, eso de ahí ya no me importa. Acá en combinación, como siempre tengo que ir hacia adelante, este i más 1 se mantiene. ¿Qué es lo que va a cambiar? Si tomo o no tomo, ¿verdad? Si tomo el elemento de la posición i o si no lo tomo. Entonces, a ver, por si alguno no me cree, hagamos una prueba. Acá donde estamos, ya está para imprimir. Entonces, haremos una combinación del mismo conjunto ABCD de tamaño 3. Entonces, aquí recuerden, en combinaciones importan los elementos, los datos. Si yo busco de tamaño 3, sería ABC, ABD. ABC, ABD. Bueno, ahí... no, ahí está bien. ACD y BCD. 4.
Como ven, aquí están las tres letras ABC, pero en ninguno se repite esas letras, ni por más que sea distinto orden. Si yo hago el de permutaciones, ABC de tamaño 3, ¿dónde está? Acá, como ven, salen más elementos. Bien. No sé si tienen alguna consulta sobre eso. Ya les he dicho, en permutaciones y en combinaciones, lo único que tenemos que pensar es dos opciones. ¿Tomo el elemento o no tomo el elemento? Y avanzo, ¿no? Entonces acá, en permutación, ¿cómo es? ¿Tomo el elemento? No lo tomo. No lo tomo. En combinaciones es más claro todavía. Tomo el elemento, no lo tomo. ¿Listo?